Hola, ¿cómo están? Espero que les estén pasando bastante bien. Llevo una semana sin subir nivel, pero es por el hecho de que estuve ocupado. Tenía pensado subir un juego de terror de teléfono, pero creo que eso YouTube de pronto me lo tumba porque el juego es muy explícito. Después me toca ver qué pedo, porque imagínate que voy y subo esto y me lo tumba. Ya sé, comienza horrible. El caso, hoy venimos a ver la segunda parte del monstruo roto de Dross. Que estaba esperando esa parte con ansias y llegué 3 semanas tarde, me cago en 10. Pero vamos a verlo ahora mismo. Porque eso sí, y me callo y le doy a reproducir. Hace poco más de una semana, en nuestra sección Querido Dross, publicamos la historia de una integrante de la audiencia con autismo. En ella, narraba haber sufrido horrores inconcebibles durante su infancia en una clínica psiquiátrica. Particularmente, Qué mal rollo ese videito que pone. Ah, sí, hoy vengo sin gorra. No sé si yo tengo otra. Pero hoy no quería usar gorra. Estoy dejando creciendo el pelo. Un perro ladrando, what the fuck. Está cayendo el póster. Acá, ella. Se está despegando, me toca pegarlo. De madre. a manos de una determinada doctora, Tengo como no sé. esta se Perdón. identificaba no solo como psiquiatra, sino como paidopsiquiatra, Ya sé qué es es eso. decir, Sí. especialista en niños. Me metió un pelo en el ojo, what the fuck. Como en todas las historias que recibimos, mi equipo y yo hicimos todo lo posible para mantener los datos de los involucrados en el anonimato. Tremenda foto, Esto se Esta debe joya, a que no somos un canal periodístico, What the fuck. Ese se sino parece al de uno Breaking Bad. enfocado principalmente en la narración de historias y curiosidades con el fin de entretener. Y de eso se trata la sección Querido Dross, de que la audiencia pueda contar sus propias historias. Esa madre me acá la oreja. La respuesta de la psiquiatra. Eso es lo que yo quería ver. A ver. Ah, what the fuck, el micrófono. A A ver qué veces, dijo esta vieja. algunos sectores de la audiencia, y tengan en cuenta que nuestros videos son vistos por millones de personas, escudriñan tanto un video que logran obtener datos más allá de nuestra voluntad. Captan detalles que incluso en nuestro Yo ese. equipo se les pudieron pasar por alto. Cuando esto sucede, cualquier persona que sienta que sus datos pueden ser accedidos por causa de un video nuestro, nos puede escribir. Revisaremos el video y procederemos Ey, a ese es el extremar Filmora, ¿no? precauciones, editándolo si es necesario, Yo lo uso. quitándolo si es necesario. Esto fue lo que pasó con el caso de El Buena. Monstruo Roto, del cual todo YouTube parece estar hablando ahora. La pretendida psiquiatra, cuyo nombre no vamos a mencionar, nos manifestó que era visible su nombre en una de las imágenes Yo les del decía así. Recuerden que en un video dije que. Mascota. Ya ha sanado casi todo. Yo sí, pero esta parte. Esta parte acá la tengo. O sea, vale madre. Se siente rarísimo, pero pues ya que. Cosas que pasan. video, específicamente en la firma de una receta exhibida por la Dice, ok, eso lo pusieron en la pretendida anterior esa. víctima en su relato. Una Yes. firma en la que la susodicha se presentaba como paidopsiquiatra. Luego, en este video, veremos por qué le preocupaba tanto que su firma se hubiera notado. What the fuck. Pusimos el video en privado para revisarlo. Sí, eso lo vi. Le ofrecimos a la doctora un derecho a réplica y lo volvimos a subir editado sin que se pudiera discernir dato alguno de ningún involucrado. El video lo puedes ver en la sección Querido Dross, en este enlace que dejo en la descripción. Te recomiendo que lo mires si aún no lo has hecho y quieres comprender de qué va toda esta historia, la cual, de confirmarse en su totalidad,
Sería el primer caso estilo MK Ultra registrado en Latinoamérica. Es decir, de programación mental. Loco. Sí, sí, La sí. doctora en Espera, ¿cómo cuestión que el primero acá nunca pasó eso? Yo flipo. nos dio una réplica. Solo que no fue en forma de audio y metraje para el canal. Su réplica fue una amenaza directa en la Más encima lo amenaza. ¿Cómo? forma de Espera. un escrito firmado de su puño y letra que hizo llegar a la No, tú no eres profesional, hija de tu puta madre. Eso no es ser profesional. producción de mi canal, y del cual compartiré con ustedes las partes interesantes. Chíngate la droga, Dice el documento: cabrona. ustedes expusieron mis datos personales sin mi consentimiento. Como consecuencia directa de su publicación, he sido víctima de violencia digital masiva que incluye llamadas intimidatorias, mensajes amenazantes. Lo ganaste, cabrona, o sea, por perra. Aquí es donde tenemos que aclarar que en ningún momento se difundieron los No hay datos otra forma de esta más de persona decirlo, porque es forma una cabrona por explícita. haber hecho lo que hizo. Simplemente fueron extraídos de una imagen borrosa por sectores del público. Y de hecho, ante el pedido de la doctora, todo eso fue editado. Bueno. Sucede que la indignación del público por el caso y por la tragedia sufrida por la chica que contaba la historia hizo que el video se resubiera una y otra vez en esa versión filtrada. Que de Mira. todas formas estuvo tan solo un par de horas en línea. Se difundió en diferentes canales a lo largo de toda la red y los hechos se viralizaron. Es que se lo ganó esa tipa, o sea. Al respecto, le preguntamos a la licenciada Zoe Montserrat Gil Velázquez, Ok, es abogada otra. profesional con número de matrícula 145-560-17, lo siguiente. ¿Eso sí es ser profesional? ¿Incurrimos en algún delito como equipo? Sí, de forma inintencionada. Terceras personas obtuvieron datos a partir de una versión primaria de nuestro video. Y luego, habiendo hecho todo lo humanamente posible por editarlo, esa versión se difundió sin nuestra voluntad y me duele. perjudicó a esta doctora. Fíjate que yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que existe ya un cese de la acción. Es decir, ustedes ya dieron de baja esa versión del video, ya no circula por parte de ustedes en internet. Y la segunda es que la información que hoy en día se pretende impugnar realmente es información que ya se encontraba en medios digitales, que ya estaba en redes sociales de estas personas, de esta clínica, y que ya era de acceso público, vaya. No fue información que se obtuviera pasó ahí? ¿Es cosa del video este o del por internet medios mío? ilícitos. A diferencia Es cosa de del que video. Se trabó. pretenden hacer ver en alguna parte del escrito que les hicieron llegar, no fue información obtenida a What the través fuck? de una intervención de medios. Por ahí citan incluso un delito con estas características. Y pues no, realmente no es, What the fuck? es información que está Esperen. ¿Ves? Es cosa del video. O sea, pública en internet. fue cosa del video Es y se trabó. información que O no sé si incluso fue ellos mi tienen internet, pero bueno. anunciada afuera de sus oficinas, consultorios. Entonces, para mí estos son aspectos muy relevantes que contradicen un poco lo que ellos plantean en el primer escrito que les hicieron llegar. Pese a lo que acabamos de escuchar en el escrito recibido por nuestra producción, la doctora de esta clínica pretende ser no solo fiscal, sino juez. Se atreve a restregarnos su propio veredicto, que no tiene utilidad alguna ni peso legal, por la cara. Exacto, esa tipa va por lo legal y sale jodida ella. Porque fíjense todo lo que hizo y el delito y todo. Obviamente va a salir jodida ella. Sobre el tipo de documento, se trata de un documento simple, de un documento de carácter unilateral. No es una notificación judicial, no está emitida por ninguna autoridad ni por un órgano jurisdiccional. Además, no está debidamente fundada y motivada. ¡Otra vez se trabó! No con ningún Ya. requisito para hacer un escrito formal.
La supuesta psiquiatra emplea un lenguaje más propio de un juez que de un médico. Ni siquiera es lenguaje propio de un abogado. Pero la réplica de la doctora no termina ahí. 21 de enero de 2026. En sí, desacato. Significativamente no sé. Apenas aplica. Hola, ¿cómo que 10 millones de pesos? ¿Cómo se dice? Mexicanos, porque los bobos te pegan en casa, hija. O sea, ¿tú crees? O sea, primero que nada, no sé si en México haya de YouTube, pero o sea, si la hay, no creo que le bloqueen el canal ni que le suspendan la monetización a Dross porque él hizo todo de forma legal. O sea, literalmente puso el video en privado, lo editaron y sí lo subieron, no hizo nada malo. Aparte que la tipa está cojonadísima y quiere de alguna forma que todo el mundo se olvide de esto, ¿sabes? Hacia el final del escrito, no solo se What the fuck, ¿me pasó transforma en corriente? una amenaza directa, sino incluso en algo que percibimos todos en el canal como un intento de extorsión. Multas. Porque sí, Que son 320.000 humanos. se No sé nos qué es. pidió dinero a cambio de no perjudicarnos. ¡Ay, qué hija de su Quiero, por tanto, que madre! ¡Lo escuchen sobornó! atentamente esta última Entre comillas, parte porque del ellos no van a escrito. aceptar eso. Noten, por favor, el tono amenazador y el énfasis en que le ofrezcamos una solución monetaria. Oh, qué hija de su puta madre. Se quiere aprovechar de la situación, la cabrona. Amenazando incluso con pedir la extradición de nuestro productor Gerardo Blumenfield de su país, como si se tratara de un caponarco o un dictador bananero o algo por el estilo. Bananero. Pero, ¿cómo que extradición? Oh, Dios mío. La decisión es exclusivamente suya, pero les advierto solemnemente que si eligen el camino B, utilizaré todos los recursos legales disponibles para Estás proteger jodida. mis derechos, Estás jodida. mi honor, mi seguridad y mi patrimonio, sin importar el tiempo, esfuerzo o recursos que ello requiera. Espera. Pasa para que confirmen su decisión. 20 de enero de 2021. Oiga, pero esas tipas creen que está en un videojuego. Eso cuando lo subieron. Eso lo subieron. Se la rechingaron. Una Dross. Esa cabrona no me. Compasión. Como verán, fuimos acusados Está- de algo que no estábamos haciendo, Sí, ya eso que es en verdad. ningún video de nuestro canal Oh. en ese momento era visible dato alguno de esta doctora. Exacto. Pretendió Todo censurado. amenazarnos y extorsionarnos para no publicar una versión del video que precisamente estaría editada con mucha mayor precaución para evitar que nadie pudiera obtener datos del mismo. Sí, ya si obtuvieron datos, ya es porque mucha gente en Nintendo obviamente no se iba a quedar de brazos cruzados y iban a buscar por todo lado. O sea, porque se lo merece. Para más INRI, mi productor, Gerardo Blumenfield, incluso se comunicó con el representante legal de esta supuesta psiquiatra, haciéndole saber que hasta impediríamos que se mencionara su nombre personal en la caja de comentarios del video, ¿What? para que Ustedes están lucrando con nadie pudiera un canal de horror, ¿no? Es que es acusarnos verdad. de fomentar el odio y el linchamiento social contra persona alguna. Cosa que de hecho hicimos. Chíngensela, como pueden chíngensela. comprobar. Pero este profesional Dios mío. solo siguió amenazando. Pero sobre la exigencia de dinero y las amenazas, nuevamente, es la licenciada Zoe Montserrat Gil Vázquez quien nos comentará esta última parte. Se toman ciertas libertades, ciertas atribuciones
que en sí ya son en contraderecho, como por ejemplo hacer una cuantificación de lo que ellos describen como un daño moral, cuando en México el Código Civil Federal es muy claro al decir que será el juez quien determine cuál sería la cantidad a pagar en el supuesto de que exista un daño moral, de que se haya determinado la existencia de una conducta que atente contra los derechos de otra persona. Sin embargo, ellos no solo se toman esa libertad de determinar una cantidad, sino que además lo hacen con una cantidad que definitivamente resulta exorbitante y sin ningún sustento. 10 millones de pesos, Nosotros, dice. por supuesto, Qué loca. procedimos a publicar la versión editada del video, donde no aparece dato alguno de persona alguna involucrada en la historia. Y seguimos ofreciendo espacio en el canal a los representantes de esta clínica por si gustan responder. A pesar de que en este canal somos veteranos, nos han amenazado antes. Y ya con tanta experiencia a cuestas, francamente y sin que suene ofensivo, nos reímos de las personas que ChatGPT. pretenden erigirse como abogados de ChatGPT. ChatGPT. Sin embargo, sí, Buena esa. al pretender hacerse de una ganancia económica, se podría estar hablando de una extorsión. Es que sí cuenta como extorsión, o sea, para mí cuenta como extorsión porque como que 10 millones de pesos mexicanos. No sé cuánto se saca en Colombia ni en dólares, pero pues allá tiene que ser bastante. El caso es que y pasa de verga, o sea, la caga, lastima a una niña que quedó con traumas y ahora quiere venir a pedir plata, o sea, descarada pa' dónde, loco. Notemos, fuera de todo el ruido y la cháchara legal, lo siguiente. Por favor, presta atención. Con los Esa cara me imagino que te chingaron, así. Puta. días comenzaron a aparecer en las redes relatos cada vez más inquietantes. Para empezar, varios investigadores aficionados ¿Ves? Y más gente está hablando de ella, o sea, está jodida. 13 fotos. Se adjuntaron fotos. Así. demostraron más allá de toda Ah, no, duda. espérate. ¿Cómo? Varios investigadores aficionados demostraron Es que ves, él censura, o sea, él censura los nombres. Ahí no está cometiendo ningún más error. allá de toda duda Delito. que la doctora que protagoniza la historia titulada El monstruo roto, publicada por este canal, no posee su cédula ni de psiquiatra ni de paidopsiquiatra, pese a que recetaba medicamentos y firmaba recetas como tal. O sea, yo me pregunto si ella firmaba esas cosas cuando se iba a reclamar el... O sea, no le ponían atención de si eso se podía ver en el sistema, si de verdad tenía la autorización de alguien profesional de verdad. O sea, no se puede. Esto no es una sospecha, ni tampoco un rumor. Pero de México. Esto lo puede verificar cualquiera que tenga el nombre de esta profesional, haciendo una búsqueda en el registro de profesionales de México en la URL que ves en este momento. Ah, esa tipa está jodida de cojones. No puede venir aquí a chingar. La doctora mencionada en la historia de El monstruo roto, según los registros profesionales de México, no tiene licencia ni de psiquiatra Ah, ni toma, de pero- paidopsiquiatra. Y no hacemos una búsqueda en este mismo video porque probarlo implicaría mostrar su nombre y apellido, cosa que prometimos no hacer. A raíz de este caso, eso sí, comenzaron a aparecer nuevas What the historias, fuck. nuevas personas acusando a la misma doctora ¿Por qué ponen de esa hechos imagen? What the fuck. iguales o peores a los relatados por la chica que nos envió la historia de El monstruo roto. ¿Hay algo peor que lo que dices? No. De hecho, Sí. en el perfil de Google público de esta clínica en cuestión,
Aparecen reseñas muy negativas, con detalles similares a los descritos por la víctima de la historia. Pueden buscarlos y leerlos. Y recordemos a los que dicen que un testimonio no es evidencia. Sí lo es. Es basándonos en el testimonio de las víctimas y testigos, muchas veces protegidos, que se condena a muchos de los monstruos más grandes de nuestras sociedades. Porque muchos pretenden casi una filmación de lo que estas personas dicen, como si cada víctima menor de edad anduviera con una cámara oculta encima, justo en los momentos en que están abusando de ella. ¿What? ¿Cómo? Momentos en que anduviera con una... ¿Cómo? Como si cada víctima menor de edad anduviera con una cámara oculta encima, ya entendí. Justo en los momentos en que están abusando de ella. Exacto. Es como que... Yo creo que son niños, o sea que va a ser un niño con una cámara. Pinche vieja. Un testimonio, cierto, no es evidencia. ¿En serio cuenta? Pero gran parte... Espera, ¿en serio cuenta como que no es evidencia un testimonio? Eso no lo... Eso me parece feo, ¿no? Este testimonio se probó verdadero. ¿Ves? La tal doctora efectivamente no tenía cédula profesional de psiquiatra. Y ese testimonio ya no es uno. Son decenas de testimonios. Los vamos a ignorar a todos. Solo porque los que hablan tienen miedo de dar su cara públicamente. Vamos a creer que decenas de personas se confabulan contra una pobre clínica y una doctora en particular, contando las mismas cosas, simplemente para hacerlos quedar mal. ¿Con qué objetivo? Hay otro detalle que nos llamó poderosamente la atención cuando pensamos en ello. En la primera versión del video, lo que supuestamente se filtró fue el nombre de la doctora, no de su paciente. Entonces, teniendo eso en cuenta, la pregunta es... Sí, impacta, a pesar de que yo también... Pero impacta porque yo como tal no tengo... Pues yo me estoy haciendo tatuajes para tapar. Si toda la historia fue un invento, una dramatización ficticia, ¿cómo es posible que la doctora nos haya dado en su primer email el nombre completo de la involucrada? La tipa es tonta, es que la doctora esa es pendeja. De la chica que escribió El monstruo roto, diciéndonos que justamente ella estaba mintiendo. ¿Cómo supo? Sí, ¿cómo supo? Todos los cientos de pacientes que afirma haber tratado, exactamente de quién se trataba, puta madre, qué pedo. Con su nombre y su apellido. Sospechoso, la doctora sí. En todo momento demostró conocer perfectamente a la chica que nos envió la carta titulada El monstruo roto. ¿Verdad? Esta es una pregunta que a lo mejor esta profesional deberá responder no al canal. Sí, a un juez. Sino ante la justicia. Sí. Porque hablando de esta chica con autismo, hablando de todo lo que afirma haber padecido y sufrido, pusimos a disposición de ella a una abogada especialista en violencia contra la mujer y los menores. Buenísima. Sí, nosotros facilitamos que ella tuviera una abogada quien la represente. Qué bueno, mano, qué bueno. Dross es el puto amo. Pongo a disposición de la persona, de la paciente de la historia, mis servicios de asesoría legal, de asistencia legal para todo lo que necesite, sin costo alguno. Pasa que qué buena persona. Qué buena persona. También nos conmovió a nosotros, por lo cual esa chica hoy ya tiene asistencia legal y procederá con las denuncias que considere correspondientes contra la supuesta psiquiatra y contra el centro donde se atendió. No será un final feliz de la historia todavía,
Pero se Pero al puede. menos será un Se consuelo puede, se para puede. alguien con quien todos empatizaron como víctima. Falta en esta segunda parte, en esta réplica, la cereza del pastel. ¿Qué más habrá dicho la Un hija? día antes de ponernos a producir este video, recibimos un comunicado del Sistema ¿Tan largo? Judicial de México en el cual Ah, se nos notifica que vamos a ser denunciados ni más ni menos que por violencia de género. ¿qué? Resulta tristemente irónico que esta O doctora sea, no se da cite risa, o sea. semejante ley. ¿Violencia de género de qué? Porque, de ser cierto lo que contó la chica de la carta El monstruo roto, cuya veracidad no la va a afirmar ni este canal ni ustedes como audiencia, sino un juez, dado que ahora esa chica procederá a las acciones legales correspondientes. Y no solo ella, sino las múltiples personas que nos han escrito aportando más detalles sobre esta doctora y su clínica, que serán compartidos con la abogada correspondiente. De ser cierta esa historia, ¿de qué violencia de género puede hablar alguien que dice se torturó, abusó y programó a una paciente menor de edad para producirle brotes psicóticos detonados por la mención de una palabra clave, amén de todos los otros abusos? Exacto, o sea, ese tipo tiene la de perder. Que sí, que No otra creo. acusamos a nadie, es solo una pregunta que nos hacemos. Podemos encontrar distintos delitos, por una parte por la médico tratante y por otra parte por la clínica, porque habla también de unos días de internamiento. Entonces, si me permites dar lectura por parte de la médico tratante, encuentro que pudo haber incurrido en los delitos de inducción al suicidio, de abuso sexual, ¿Por qué o se más traba tanto? particularmente de corrupción a menores de edad. Y es siempre que aparecen las letras del Y a nombre. propósito de eso, la mayoría de estos delitos de hecho encuentran agravante precisamente en que la paciente para ese momento era menor de edad. Por otra parte, encontramos también el delito de discriminación, tortura, amenazas, fraude. Estas que quiero mencionar a continuación me parecen un poco más delicadas porque es el único delito del que no solo se habla en la narración, sino que ha quedado totalmente al descubierto, y es el de usurpación de profesiones. Tiene una importancia particularmente grave por ser usurpación de profesiones en el área de la salud, además del suministro de medicinas nocivas o inapropiadas. Y por parte de la clínica donde se supone que ocurrió el internamiento, que además se menciona una clínica que es del Tan jodidísimo. Servicio de Seguridad Popular que tenemos aquí en México. Y bueno, Así dice el nombre. podrían haber incurrido en el delito de lesiones, privación de la libertad personal e incluso tortura. La parte de tortura es un poco más complicada de determinar. Uno, porque se tiene que hablar de una autoridad. En este caso, se puede determinar que es una autoridad por ser un servicio público, por ser un servicio proporcionado por el Estado, y porque además de ser una relación médico-paciente existe una relación, quizá no de subordinación, pero sí es una relación vertical. Y aún hay mucho más que tenemos que compartir sobre este caso, específicamente las voces de otras víctimas, algunas de las cuales, por cierto, hasta fotografías nos han provisto que hielan la sangre. Uy, loco, si llenan la sangre, ¿qué tipo de fotos le habrán? Mano. Y lo haremos en un futuro video. Sí, porque si no, tercera esta entrega parte. sería demasiado extensa. Quisiera aprovechar el espacio para solicitar a tu audiencia y a Esto todas lo las vamos a personas continuar. Esto lo vamos a continuar. Sí, porque tenemos que ver. Y a ver, justicia para la paz. que puedan estar viendo, que dejen de juzgar a la persona. Es suficientemente difícil atravesar un procedimiento legal. Entiendo por qué no todas las personas cuentan con los recursos, que a Sí, veces sí. es simplemente la voluntad.
y dejemos de buscar una víctima perfecta, dejemos de buscar un estándar en una persona que atravesó por una situación tan difícil y tan delicada. Porque no. La chica que nos escribió no es un monstruo, como no ella lo misma es. dijo sentirse. No, Pero su vida sí quedó rota por alguien que, según varias voces, sí lo es. es que sí, la psiquiatra Y para sí es un aquellos que monstruo. afirman que estamos metiendo la nariz en un tema que no nos incumbe, los monstruos son y siempre han sido una de las temáticas de este canal. ¡Ay, tercera parte! ¡Ay, tercera parte, loco! Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Este Dios. caso ¡Ay, tercera tendrá parte! continuación. Yo fijo cuánto voy de video. 30 minutos. Tercera parte. A ver la tercera. Sí, aunque dure una hora este video, tenemos que ver cómo terminó esto. ¡Hace 3 días! ¡Qué bueno! ¡Ah! En las últimas semanas, literalmente millones de personas oyeron hablar del caso que hoy todos conocen como el monstruo roto. El nombre que le dio su propia protagonista al describir cómo se sentía después de haber sido víctima, según sus palabras, de experimentación psiquiátrica, abusos y malos tratos en una institución de salud mental. Casi todos se centraron en alguien de la historia, la autodenominada psiquiatra que había experimentado con esa chica y que, al parecer, había logrado programarla de tal manera que bastaba mencionar una frase para provocarle ataques de pánico y brotes psicóticos. La inmensa mayoría le creyó a la víctima, una persona a quien hoy llamaremos, como ella misma nos pidió, Lía. Ya. El apoyo fue masivo. Se sintió en todo YouTube, pese a los intentos de blanqueo hacia su victimaria, pagados, quién sabe con qué medios, y a las dudas de unos pocos. Hoy, sin embargo, el querido Dross será diferente. Habitualmente presto mi voz a quienes me comparten sus historias. Esta ya la conocemos. Pero hoy, la protagonista dejará de ser un personaje para convertirse, ante todos ustedes, en lo que realmente es: una persona real, que sufrió y aún sufre, víctima de abusos que denuncia y que parecen sacados ¿Cómo que de aún? una película de terror. Pero ¿cómo que aún? Uy, no. Por eso, lo primero What the que fuck, esa escucharemos película. de su propia ¿Cómo voz, ese video? después de todo el cariño, los mensajes y los correos que recibió, es esto. Al conocer tu historia, millones de personas te dieron su apoyo. Ey, este comentario aquí Conocer tu está bueno. La doctora borra el video. O sea, subir otro modo. Ay, qué bueno. Ay, perdón. Millones de personas te dieron su apoyo. Lía, ¿qué le dirías a todas esas personas? La realidad es que yo no esperaba que realmente alguien leyera lo que yo mandé. Tal cual te lo coloqué en el primer correo. Solo quería desahogarme. Es mucho lo que siento. Es mucho dolor, mucha tristeza. Es como cuando te estás ahogando. Te estás ahogando y cuando estás a punto de salir a la superficie, algo te vuelve a empujar hacia adentro. Te hunde más, te lleva al fondo y ya no te dio la oportunidad de salir a respirar. Así, una y otra vez, una y otra vez. Sigo sin entender por qué
¿por qué esto pasó, sabes? Mira, yo personalmente te comparto que creo que fue Dios quien lo hizo, porque yo creo en Dios, soy cristiana, si me permites decírtelo y compartirlo. Y la razón por la que sigo viva es por Él, prácticamente. Por eso es que no sé cómo llegó la historia a ustedes y sigo sin creer que haya pasado, porque era un método de desahogo más que otra cosa. No solo es recibir el apoyo a través de la caja de los comentarios cuando los he leído. Creo que hay algo que me parece muy lamentable cuando leo los comentarios, y es saber que otras personas también lo han sufrido. Sí. No solo con esta persona, sino con otros especialistas, pseudoespecialistas, o en situaciones similares, que esas personas usan su poder, su influencia, para humillar, maltratar y abusar de otros. Y eso es algo que me duele saber cuando leo la caja de comentarios. Que no soy solo un caso aislado, sino que hay muchos más. De personas que sufren, de personas que son abusadas, simplemente porque en busca de ayuda deciden callar. La verdad es que agradezco inmensamente el apoyo, porque sé que no soy yo contra ella. Somos todos personas contra que también ella. Sufrieron y que son evidencias contra Todo ella. contra la tipa. Son testimonios, y es una justicia que sé que es una justicia de Dios, una justicia que Dios está haciendo por mí y por todas aquellas personas que también han sido lastimadas. A las personas que me han apoyado y han apoyado estos casos de injusticia, solo me queda agradecer por esa niña autista de 8 años que siempre estuvo buscando ayuda y que no entendía por qué era diferente, por esa adolescente de 15 años que sufrió abusos, por esa joven de 18 que estaba siendo condicionada, Ah, madre. por la adulta que hoy tiene 27 y sigue viviendo las consecuencias de su pasado, Los traumas son. que ha tenido que vivir Claro. todo eso. Esas personitas de esas etapas agradecen que le crean, que le escuchen, porque sé que Dios es quien está obrando en todo momento. Por eso solamente puedo agradecer inmensamente todo ese apoyo. Cuando se conoció la historia de Lía, muchas personas investigaron y revelaron datos gravísimos sobre la profesional que la había tratado. Pero se lo merece. Uno de los más impactantes fue que carecía de habilitación para ejercer como psiquiatra, Sí. y mucho menos como psiquiatra infantil. La clínica donde trabajaba, tras la enorme presión del público que logró averiguar su dirección, a pesar de nuestros esfuerzos por proteger sus datos laborales, terminó despidiéndola. ¡Ja, toma! Nos enteramos porque ella misma lo anunció en un documento publicado en sus redes. Una forma muy cómoda de la clínica de lavarse las manos. Aunque Sin sí embargo, también, o sea, es una forma de que la era problema. Pero no, o sea, también tienen que ir contra para que vuelva a pasar. Pero tuve un mensaje de que un crédito no sé qué. Para muchos, aquello empezaba a oler a justicia. Sí, ¿Era sí. realmente el comienzo de la justicia para Lía? Se lo preguntamos. Escúchenla. He aprendido hoy en día que nuestra justicia no es la misma que la justicia de Dios. ¿Pero qué creo yo? Bueno, yo creo que Dios da la justa paga tanto a quien hace el bien como a quien hace el mal. Sí. Ella sabe quién soy. Lo sabe perfectamente. ¿Sabes cómo se las cosas buenas que tú haces se es decir, dañar? ¿Qué esperas que te pase en la vida? O sea, Si yo mintiera, ya no conocería mi nombre. Pero ella sabe perfectamente lo que hizo, sí. a quién se lo hizo. Conoce quién fue su rata de laboratorio. Y Qué suena feo que muy lo duro, digas sí, así.
pero así me hizo sentir, como un experimento más. Justicia, justicia. Dios solo sabe cuál es la justicia. Yo a ella no le deseo mal. Ni siquiera la odio, ¿sabes? Creo que Es un moretón lo que tiene que ver. ese odio es más compensado por el miedo que le tengo. Le Sin tiene más embargo, miedo que... Créeme cuando te digo que nunca desearía que a ella le caiga mal a alguno. Ay, pobrecito, va a llorar, no. Llores. A Como si me pesar de escuchara, lo que ¿sabes? hizo, a pesar de lo que me hizo a mí, no depende de mí el castigo, y Dios es justo. Y solo Él sabe lo que sucedió, lo que vivo hoy en día, y solo Él sabe lo que va a suceder, y confío en Él. La realidad es que deseo que ella pueda encontrar paz algún día, porque lo que me hizo me hace saber que ella no tiene paz. Qué fácil es opinar del mar cuando se está sentado en tierra firme. Es verdad. En este canal lo he visto muchas veces. Ante casos paranormales, por ejemplo, siempre hay alguien que le dice a los afectados, pues múdate. Como si vender una casa. Exacto, o sea... He visto muchas cosas, por ejemplo... Pasa algo... Yo busco la forma de irme. Pero, por ejemplo... Como un video que me vi... Están pasando cosas paranormales. Le tocó dejar a ella irse. Y así... Pues uno no le puede decir... Lo costó. Ver más allá. Y cambiar de vida de un día para el otro fuera lo más sencillo del mundo. No lo es. En el caso de Lía, afortunadamente solo una minoría, pero varios, sí, se atrevieron a reprocharle a la víctima no haber dado la cara y denunciado. Como si para las víctimas, Como si fuera fácil, o sea, y tomar más ese aún paso. en México, fuera un proceso fácil, rápido Exacto, ¿viste? y libre de trauma y riesgo. Nosotros Hola, acá. mismos le ofrecimos a Para Lía hacer flexión. un equipo de profesionales para que pudiera tomar la vía legal. Ahora ella misma nos explicará por qué no lo hizo y por qué resulta tan difícil para las víctimas denunciar Oh. e incluso hablar de lo que vivieron. No seguiría la vía legal. No lo haría porque confío mucho en lo que Dios hace. Sin embargo, si ella tiene que rendir cuentas ante la justicia terrenal, va a tener que hacerlo. Porque no solamente es mi historia, no es solo lo que me hizo a mí, sino la de otras pacientes, incluso de muchos niños, porque ella no tenía una especialidad. Y bueno, yo sé, hoy en día, cosa que no sabía cuando era más chica, que ejercer sin una cédula es un delito muy grave en México. Entonces quizá no tendría yo que seguir una vía legal, pero aún así va a tener que rendir cuentas en algún momento, no solamente en la sociedad en la que vivimos, sino ante Sí, sí. Dios. Armato. ¡Ah! ¡What the fuck! No pensé que eso llegaría por Hablarte poder, qué otras susto. víctimas, porque cada cabeza es un mundo, Pensé conforme que la eso expresión atrás- que muchas personas utilizan. Sin embargo, desde lo que yo vivo y lo que algunas personas me han comentado, lo más difícil para enfrentar ese tipo de cosas y seguir el camino judicial es porque tenemos miedo. Y muchos dirán, el valiente dura hasta que el cobarde quiere, porque lo leí en los comentarios. Pero ¿sabes algo? Puedo decirte que cuando eres torturada a nivel mental, cuando eres abusada a nivel físico, cuando eres insultada, ofendida, minimizada, humillada,
al grado de sentir que morir es el único favor que tú le puedes hacer a la sociedad, el único favor que puedes hacerle a tus seres amados, solamente estando ahí puedes entender por qué las personas no denunciamos. Solamente ahí realmente puedes entenderlo. Cuando te dicen que llevas las de perder por ser un paciente psiquiátrico porque no te van a creer y después te demuestran que su poder es mayor que el tuyo, reforzando ese pensamiento con hechos poco éticos, créeme que no te dan ganas de volver a contarle nada absolutamente a nadie. What the fuck? La reacción de Absolutamente a nadie. Creo que son buenas personas. ¿Quién habla? No sé a qué se refería ese comentario. Quedó como hocico. la ¿Cómo que el de los electrolisis 48 pesos? reacción de ¿Qué? algunos canales, afortunadamente pequeños e irrelevantes, dejó muy claro lo difícil que es abrirse y Está contar blanqueado. este tipo de historias. Lo irónico es que esos mismos canales acusaron a Lía de mentir precisamente por no mostrar su rostro ni su nombre. Ahora, ¿cómo hubo gente que hizo videos y... No mames. Como si fuera sencillo hablar abiertamente al mundo de torturas y abusos sufridos en la infancia. Pero ¿Qué pedo le dejemos pasa a la que gente? sea la propia Lía quien nos explique, sobre todo a quienes la juzgaron por su anonimato, cómo de se sueño. siente ser una víctima. Escúchenla. Les pido que la escuchen no solo con los oídos, sino con el corazón, con No, que voy a empatía, terminar llorando. poniéndose en su lugar. Sí, muchas personas hasta ahora lo siguen cuestionando y sé que lo cuestionan desde la ignorancia. Es una historia más de Dross, es lo que muchas personas comentan. Pero como te reitero una vez más, mandé un correo contando todo lo que viví, no esperando que fuera leído y mucho menos esperando que fuera publicado y que se hiciera viral. Así de fácil. Y desde ahí entiendes por qué no doy ni mi cara ni mi nombre. Sí, obvio. Además me aterra tan solo ver a esta persona en fotos o videos. Cerré mis redes sociales por miedo a tener que seguirla viendo en mis reels o incluso que mencionaran su nombre. Estaba harta de eso. Lo último que quiero es que el mundo le ponga nombre y cara a la persona que describió lo que se vivió en el video, que le pongan cara al monstruo roto. Eso es lo que no quiero. Ya la vida me es suficientemente difícil como para que millones de personas sepan con exactitud quién soy. Además, muchos lo único que quieren es hacerse virales a costa del sufrimiento ajeno o defender a quienes están lastimando a otros solo para llamar la atención, defendiendo Pues es verdad, lo indefendible, buscando cómo defender a quien realmente está haciendo el daño. Y te lo digo que lo hacen desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde la falta de empatía. Además, el dueño de ese lugar también es un cómplice junto con ella, Obvio. porque claramente hay un conflicto de interés y no lo puedes negar, hay un conflicto de interés. En la pregunta anterior yo te respondía por qué es tan difícil denunciar y es similar para responder sobre esta misma pregunta. Exponerme públicamente. 1. Soy una mujer que es autista. Me incomoda la exposición, me incomoda el contacto, me incomoda la socialización. No es que no lo pueda hacer, pero me genera un desgaste innecesario que no quiero vivir. A estas alturas ya no quiero. Además, no me gustaría que me vean solo como una víctima. Sé que lo soy, sí, pero también me gustaría que me vieran como una mujer que intenta salir adelante con la ayuda de Dios y con la ayuda de las personas que la rodean. Una mujer autista que busca ser mejor día a día
para la sociedad y para Dios. Sin duda, el Por aspecto eso- más escalofriante del caso, el monstruo roto, fue el experimento que Leah narra haber sufrido a manos de aquella pseudopsiquiatra. Parecía sacado de una película de terror. La habían condicionado para Casi que, a la al cárcel. oír una palabra alguna- o combinación de palabras concreta, entrara en crisis, Ah, me duele el abdomen. se autolesionara y se volviera agresiva. Varios psicólogos comentaron en nuestro canal que esto es posible bajo determinadas circunstancias. Aunque otros desestimaron ese detalle como un invento de Leah. Ese experimento fue lo que la convirtió en lo que ella misma llamó un monstruo roto. Un condicionamiento realizado sin consentimiento a una paciente menor de edad que Pues que está es lo en el peor, corazón de simplemente. toda What the esta fuck? historia. Dame ojo. Hubo Perdida. otros casos Peor, similares. Era una práctica habitual en esa clínica crear monstruos rotos. Es decir, quebrar y despersonalizar a El tipo buscaba hacer como una especie de ejército. O sea, por así. ¿Qué pedo? Enfermísima. personas a las que luego se podía activar una crisis con una sola palabra. Leah nos cuenta su experiencia y lo que piensa sobre este brutal experimento que dice haber padecido y que todavía condiciona su vida. Que hayan habido más víctimas, no lo sé, pero tampoco lo dudo, porque si lo hizo conmigo y me trató como me trató, seguramente lo hizo con más personas sí, obvio. o con niños. O los niños, loco, Tampoco ¿no? podría decirte si les hicieron lo mismo que a mí, porque ni siquiera yo era consciente de que me habían condicionado, hasta que retomé terapias Dios, esto con me da, otra persona, me da rabia. una que- terapeuta y que mencionó la psiquiatra de palabra, mí. pero no dirigiéndose a mí. La mencionó sin una intención para lastimarme o algo así, no lo hizo con esa intención, sino que la usó para darme un ejemplo y para explicarme que yo no lo estaba haciendo. Y tuve una crisis muy fuerte en el consultorio aquella vez. En las sesiones posteriores, cuando se abordó un ejemplo similar, porque ella buscaba sacar de mi cabeza ideaciones negativas y suicidas que tenía en ese momento, volvió a desatar la crisis. No sé por qué presiento que este tipo hubo momentos en lo que hizo eso y se desvivieron, no sé. Ojalá no, pero no sé por qué me da esa sensación de que esa- sin la intención de hacerlo con la palabra. Y créeme que son horribles. La manera en la que se siente y cómo se vive. No se lo deseo a nadie. esta luz está. Ella lo notó y fue ella quien me mencionó que la ¿Esta luz? palabra detonaba algo en mí. Con el tiempo, a todas mis especialistas les daba un papelito con la palabra escrita rogándoles, implorando que nunca la dijeran. Siempre Ah, fueron se las daba espera. ¿Se las daba la psiquiatra o se la daba Lía? Porque amables. Nunca la mencionaron. Yo solamente explicaba a grandes rasgos el por qué y qué era lo que sucedía. una explicación muy por encima. Pero a mí me da mucho miedo ahondar en ello, en el origen. Está picando acá. Y la realidad es que las terapeutas o las doctoras De acuerdo. solo se limitaban a no mencionar esa palabra, porque siempre respetaron hasta dónde quería yo llegar en terapia. Bueno, bien. Hoy en día un contado número de personas conocen la palabra. Oh, loco. Por esta razón yo desconozco si lo he hecho a más personas, porque muy seguramente ni siquiera lo han notado. Imagínate que uno, Así sí, como en su exacto, uno momento diga yo no eso lo sin notaba. querer. Así uno no Muchas sabe cuál es personas la pueden palabra. quizá estar condicionadas y todavía no lo saben. Basta escuchar no solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Con la voz apretada, No sé por qué estoy bostezando tanto. con ¿qué pedo? lágrimas que casi se pueden sentir entre los dientes.
¿Verdad? Entonces se entiende con claridad. ¿Cómo no? No es fácil ser ella. No es fácil ser, y lo digo entre comillas, el Qué miedo, what the monstruo fuck. roto Ella no es un de esta monstruo, no. historia. No lo es. Imagínense por un segundo vivir sabiendo que existe una frase aparentemente inofensiva, Me recuerda mucho a lo que le hicieron a Wok. Se podría decir que fue. Sí. que si la escuchas puede convertirte en alguien Eh, 5 minutos. agresivo contra ti mismo o contra los demás. Imagínense lo difícil que sería salir de casa, ir a una reunión, incluso pedir ayuda. Lía nos cuenta cómo es vivir con el síndrome del monstruo roto y qué está haciendo hoy para superarlo. ¿Te cuenta? ¿Cómo vivo? Vivo con miedo. Vivo con mucho miedo y con dolor. En un estado de alerta constante. Sentirme en todo momento en peligro. Ansiedad que no me deja dormir. Miedo que no me deja estar tranquila. No puedo estar en una reunión por miedo a que la mencionen. Aislada. Pobrecita. Sentir que es mejor estar completamente sola. Se siente como si te hubieran robado algo. Como si te hubieran dado una carga que no aguantas. Estoy tomando terapia actualmente. La persona que me atiende es muy buena. Es amable conmigo. Quiere que trabajemos en conjunto para que esa palabra no cause más en mí. Que quizá va a seguir doliendo. Va a seguir siendo incómoda, pero ya no va a causar el dolor que causa al grado que lo hace hoy en día. Si la escucho, si la mencionan. No va a ser un proceso corto, en absoluto. Madre, me va a hacer llorar. Le tomó a esta persona 4 años en condicionarme, puede llevar lo mismo más, quitar la depende de la condición de voluntad. esa palabra. Pero yo confío en Dios. Y sé que en algún momento esto va a dejar de ser tan doloroso. Ay, pobrecita. Y podré tener una vida en paz, tranquila y sin miedo. Lía Pobre chica, pasó, pobre chica. según sus propias palabras, años y años de maltrato, sufrimiento, Obvio, el trauma es muy lavado grande. de cerebro y programación. El proceso de condicionamiento para que una palabra gatillo le provocara crisis duró, según nos contó, 4 años. 4 años. Este video va a salir Librarse larguísimo. de esa maldición le llevará aún mucho más tiempo. Que depende, yo creo que eso depende de la voluntad. Pero yo sé que Lo lo que va a sí lograr. queda claro es que la sostiene una profunda fe en Dios. Sin duda, el factor espiritual ha sido fundamental para mantenerla en pie, junto con la ayuda profesional cualificada que por fin está recibiendo. Después de todo lo que vivió, después del miedo constante, después de oír una y otra vez que nadie le creería y que sería destruida si alguna vez hablaba, ¿qué le dio el valor de contarnos esta historia? Ella misma lo recuerda. Te voy a reiterar una vez más que
Yo no creí que alguien leería mi historia. Incluso cuando me contactaron para decirme que sería convertida a un video, no lo creía realmente. No le di la relevancia porque no esperaba que algo así ocurriera. Me desahogué sin esperar que alguien me escuchara. Cuando redacté ese correo, en las fechas en las que lo envié, me sentía muy mal, muy mal. Todo estaba cambiando en mi vida. Y no soy alguien a quien le agraden los cambios. Me despidieron de mi trabajo por una reestructuración. No, man. Así entiendo. Fue por algo. Mis horarios se movieron. Y muchísimas cosas más sucedieron a mi alrededor y fue tan abrumador. Muy abrumador. La rutina es algo esencial para mí, es algo necesario. Y todo se fue a la basura de un momento a otro. Sí, porque creo En mi mente solo daban no pasa vueltas nada. esa palabra. Y yo me decía lo que aprendí en esas supuestas terapias que me daba. What? Y me repetía que ella tenía razón, que todo lo que estaba pasando era mi culpa, que yo soy estúpida, que ella siempre tuvo la razón, que soy Dios. una mala persona, una mala hija, una mala hermana, una mala amiga, que soy un mal ser humano, que yo no merezco vivir. Uy, qué hija de puta la psiquiatra que le dio. Oh, me da rabia. Todo eso venía a mi mente cuando escribí el correo. No sé por qué tengo que fijarme. Recordé la Ah, sí, bueno, sí. última No vez que tenía intenté claro si grababa suicidarme más hace de uno. algunos ¿Cómo? años. ¿Cómo? Y recordé la última vez que intenté suicidarme hace algunos años. No. Y fue justo leyendo los Puta correos madre. que yo le mandaba a ella, donde le rogaba ayuda. Me sentí humillada cuando los leí y me di cuenta de lo mucho que buscaba ayuda y aprobación. No solamente vi eso, vi a una niña rogando ayuda. Eso por culpa de esa hija No de me siento perra. como un monstruo, pero sí me siento como alguien rota. Alguien a quien le quitaron la infancia, a quien le quitaron la vida. Siento como si me hubieran robado algo y me dieron otra cosa a cambio. Algo que duele, algo que pesa, algo que me encadena a un lugar, algo que no puedo regresar. Lía ya no se siente un monstruo, pero al menos ya todavía no se se siente un siente monstruo. rota. Para hacerlo es que En no sirve esta para nada. historia sí hubo un monstruo. La psiquiatra, Y hija de. todos sabemos quién es. Esa Un cabrona. monstruo del que su víctima logró escapar para contarlo. Una víctima que ya no quiere serlo, que desea sanar, vivir y dejar atrás el dolor. A esa persona que ha relatado haber sufrido experimentos inenarrables y tormentos indecibles, hoy le preguntamos por sus victimarios. Le preguntamos si los odia, si desea que mueran como ella misma deseó morir, o que sufran como ella misma está sufriendo aún. No creo. Y aquí es donde Lía nos da una lección que muchos deberían aprender. ¿Ver? Por favor, escúchenla. Aún después de todo lo que me hizo, lo que me sigue haciendo, aún después del daño que está causando a los demás, yo no le deseo mal. La realidad es que yo no quiero que sufra, porque no quiero que viva lo que yo vivo. Yo sé que con la vara que mido seré medida. Y no voy a ser yo quien haga un juicio contra ella, porque yo no soy el verdugo de nadie. Aunque se haya colocado ella en el papel
y finja ser una víctima, hoy entiendo que seguramente está enferma o quizás sea infeliz. Y eso ya es suficientemente doloroso. Deseo realmente que Dios le dé paz, porque a mí no me toca castigar a nadie. Exacto. Eso solo lo hace Dios, y Él hará lo que deba de hacer. Las cosas caen por su propio peso, dicen muchos, y mi mamá a veces comenta. Dios, la vida, el karma, y algo le va a pagar. Solo se muera. Ya, que pase lo que le tengo que pasar. Que la vida es una rueda de la fortuna, donde unas veces te toca estar arriba y otras veces te toca estar abajo. Dios sabe de qué manera empezó a aplicar su justicia. Y tengo presente lo que Jesús dice en la Biblia. Y lo creo. Tantas cosas que dice. Realmente lo creo. Ya, muchas cosas. Dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. ¿Verdad? Lo creo. Yo lo creo. Y deseo que ella encuentre amor para que deje de dañar a los demás. Porque solamente cuando sienta realmente amor es cuando ella va a alcanzar la paz. Loco. Lejos del rencor, Qué bueno que no lejos de desearle el mal, es conmovedor escuchar a Lía, desde su dolor y con la voz quebrada, decir con total convicción que no le desea ningún mal a la doctora que le provocó este extraño síndrome que incluso la hirió físicamente. Al contrario, desea que esa mujer, el verdadero monstruo de esta historia, encuentre la paz. Y desde su propio sufrimiento nos da la fórmula. Que encuentre el amor, porque quien encuentre el amor, encuentra la paz. Eso es verdad. Estas son las palabras de una niña violentada que creció con miedo y secretos, escondida en los rincones por temor a una sola palabra. Son las palabras de una condenada hacia su ex verdugo. No podemos dejar de preguntarnos si incluso un monstruo capaz de semejante abuso, el amor, podría ayudarle a alcanzar la paz. Diría que sí, el amor es ¿Qué no podría hacer ese mismo amor por todos nosotros? Esa es la enseñanza más grande que nos deja hoy Lía, con su voz, con sus lágrimas. No es una víctima perfecta llena de pruebas irrefutables. Es una niña que sufrió, una adolescente que sobrevivió. Tengo rabia con lo de la psiquiatra. Y una adulta que se sobrepuso lo suficiente para obtener un título terciario y, en una tarde de mucho dolor, a pesar de todo, decidirse a hablar en su canal favorito de YouTube. Ese refugio donde se escondía cuando el mundo real solo le daba sufrimiento, sin siquiera esperar que la leyéramos. Dross es el puto, vamos por ahí. Nosotros le prestamos nuestra voz al comienzo de esta serie, pero hoy es de justicia que sea ella quien la cierre con la suya. Sí. Sin música dramática, sin efectos. Solo su voz. Porque esta historia no necesita adornos. Ya es, bonito cómo se va arreglando por eso. sí sola, un horror inimaginable y, al mismo tiempo, la más hermosa lección de perdón y amor que nos ha regalado Qué bonito Lía cómo se fue arreglando eso. En su último mensaje. Pensé que iban a poner. Puto amo Dross por haber ayudado a esta chica. O sea, Dross es... Qué bueno. Ya veremos si esto llega a salir algo más tipo la o algo.
qué bueno que todo fue yendo bien. Es malo, ojalá a Lía le vaya bien en la vida. Todo. Psicólogo creo que es el. Qué bueno, qué bueno. Bueno, espero les haya gustado este video. Qué video para largo va a quedar, pero prefiero hacerlo así que hacer otra parte. Porque en pocos días tengo un viaje de trabajo. Eh, Qué bueno, espero les guste y que lo pasen súper bien. Y nos vemos en el próximo video, que de pronto sea la próxima semana antes de irme. Hasta luego, banda.